un doble propósito, la comunidad, es decir, que todas las personas de la comunidad, de otras promociones, pues a través de estos vídeos, que yo creo que si van saliendo así, fluyendo bien, lo haremos con más personas, otras promociones, pues que nos conozcamos, básicamente, que nos inspiremos unos a otros en cómo comunicar lo que hacemos, en qué palabras usamos, qué ejemplos, en qué casos, Qué y bien. ver bien en qué proyectos está cada uno, ¿no? Para ver si, bueno, pues quizás crear sinergias y también para el futuro de Sí. la escuela, pues líneas de investigación, intereses. Y Mm. luego a nivel de difusión de nuestra externa, pues también igual le hacemos algún recorte de alguna parte para, en vuestras palabras, pues ver qué os ha aportado el ciclo. Así que ese es un poco el propósito. Lo primero yo creo que es como quién es Antonio, quién eres, cómo te presentarías. Me llamo Antonio Marí y quizás una de las cosas que me define es que me gusta vivir la vida con propósito, con sentido y que ese propósito y ese sentido tenga que ver con las personas. Ujú, Eh, en ese sentido, pues, aparte de que he tenido una larga historia profesional, pero cuando ha faltado el, el tema equipo, persona, pasárselo bien en lo que estábamos haciendo, pues ha sido los momentos donde la profesión, pues, la he sentido pesada, ujú, difícil, ¿no? Sin embargo, cuando estamos compartiendo, conociéndonos mutuamente las personas, como que de repente siento que algo empieza a nutrir, ujú, a calentar por dentro y entonces, pues, en ese sentido, estoy muy en relación con los demás, ¿no? Como que si estoy con los demás y están bien, pues de alguna manera yo también estoy bien. ujú, Entonces, quizás en ese sentido, extrovertido, ¿no? O sea, cuando me acerqué a facilitación, porque había hecho una pausa en el camino después de 25 años de empresa, hubo un momento que ya era eso, reuniones, objetivos y tareas, ya se quedaba mucho en el plano de las cosas. Y yo me mi vida formándome y conociéndome en un proceso de autoconocimiento, de formación, ¿no? De distintas herramientas para facilitar distintos, por ejemplo, relaciones, facilitar cohesión de equipos. Entonces hubo un momento que, que ya no me nutría lo que es gerencia, profesión ujú, en un sentido de una pequeña y mediana empresa. ujú, Ya no, eso no me satisfacía y empecé a sentirme mal, ¿no? O sea que no estaba en el lugar adecuado, la energía no fluía. ujú, Y entonces fue cuando hice un parón absoluto, dejé la empresa porque quería empezar de cero. Quería ujú, empezar y, y como necesitaba un eje, pues a través de distintas amistades que ya conocían facilitación ujú, y conocía a Boogie de ujú, alguna manera también, pues aproveché parar, reenfocar a través de la facilitación y, y fluir ahora con este nuevo enfoque. ujú. Entonces, estamos hablando de un Antonio Marí reenfocado. Re- Una de las cosas bueno, que he vivido, que he descubierto, que también he reencontrado en mí, es la cantidad de conocimiento que por el camino había ido recogiendo. Desde los 18 años siempre he estado estudiando algo, ¿no? ujú, Entonces, el enfoque lo hacía más, pues, de autoconocimiento y bueno, también lo canalicé a través de la Fundación Sofía, ujú, dando cursos y, pero de alguna manera faltaba el enfoque hacia lo profesional.
¿no? mm, Hacia la empresa. Durante muchos mm, años conviví con el mundo empresarial y me ujú, di cuenta de la cantidad de horas que nos pasamos las personas en las empresas y me encontraba con gente pues que se había vuelto un autómata y yo mismo a veces era un poco autómata. Pasaba el tiempo y no había lo que yo estaba recogiendo de conocimiento, no tenía una aplicación directa a ese mundo con el que yo convivía, de personas, de empresas, de departamentos, en donde se pasaba el tiempo, pero no lo veía un tiempo aprovechado, nutritivo, un tiempo de autorrealización, ujú, de propósito. ujú, Y entonces como si mi propia crisis personal, en un sentido de pérdida del propósito en el mundo empresarial, eclosionó con un, bueno, tengo que volver a ese lugar más preparado, con mejores herramientas, con un buen enfoque, en un buen desde dónde, ujú, para que toda esta experiencia de las carencias y de las cosas buenas, unas y otras, que había encontrado, pues como devolverle, ¿no? Como ujú, devolver a ese mundo que tanto me ha dado a mí también. ujú, Devolverle algo, algo sano de conexión. Me viene la palabra, ¿no? La palabra y la idea ujú, de conexión. No estar horas y horas desconectado, ujú, sino, oye, ¿y cómo me siento yo de bien cuando estoy conectado? ¿Cómo me siento de inspirado? ¿Cómo me siento de creativo? ¿Cómo la propia conexión con el sentido de la vida? Vuelta, o lo que encontré a través de la facilitación sistémica es como metodología, marco conceptual, mapas para atreverme a llegar a las empresas, a las organizaciones y poder, con una mirada de principiante, de niño, de curiosidad y con el corazón en la mano, poder decir, ¿en qué puedo ayudar? ¿No? ujú, Eh, y estar ahí curioso, como esperando que emerja alguna pista, ¿no? Que, que alguna palabra sea dicha, que algún gesto, que alguna emoción, algo me oriente a cuál es esa necesidad, ¿no? Claro, en el momento que lo he puesto un poco en práctica, de hecho, en las clases, pues una de las cosas que tengo que agradecer a la facilitación sistémica en su aspecto de formación es que hemos practicado del primer día, del ujú, momento cero. ujú, O sea, todos los meses, todas las clases hemos estado, los compañeros y compañeras hemos estado practicando. ujú, Con casos, me atrevería a decir, casos reales. No había que inventarlos, ¿no? Siempre traíamos casos de cosas que nos ocurrían a las personas de las empresas y ujú, entonces íbamos dejándonos sentir, sensar eh, los casos que iban surgiendo, las herramientas que Boogie, el profe, nos iba sugiriendo. Y entonces, bueno, en carne propia, en corazón propio, ir viendo de qué manera se desplegaba todo este conocimiento, toda esta información que está como dormida o que está esperando desplegarse, que alguien la despliegue, ¿no? Entonces, ujú, FS ha sido una formación absolutamente práctica donde he podido vivir, sentir cómo se desplegaban la, los conceptos, las técnicas o las facilitaciones, cómo se iban desplegando, ¿no? Entonces, bueno, al ser una vivencia, yo creo que es mucho más fácil luego recordarlo, es mucho más ujú, inspirador a la hora de, bueno, ¿y cómo aplico yo esto? Pues enseguida, cuando has tenido una vivencia, yo creo que se le ve la parte práctica. Todo el proceso formativo, desde el aspecto de qué es el campo, de qué es facilitación, qué es sistema, hasta las clases finales,
que para mí fueron también con Sergio, eh, cómo llevarlo al aspecto más práctico de cómo hacer con los contactos que ya tenemos, cómo empezar a ejercer, cómo Ujú. llegar a la empresa. Bueno, desde la clase, desde el día siguiente de la clase, puse en práctica absolutamente todo ese proceso y lo tengo ahora en marcha. Por lo tanto, para mí, dejar la empresa, empezar facilitación, acabar la formación de facilitación y lanzarme al ruedo ha sido fluido. No, no ha habido un esperar y, bueno, ya veremos, ¿no? Sino ya está, ya estoy. O sea, cada reunión que quedo, conscientemente, es llegar allí a ver qué emerge, qué te puedo ayudar. Y siempre emergen cosas, ¿no? Estoy muy contento de cómo todo el bagaje de toda una vida, son 55 años, ahora cobra un valor para mí mucho mayor. Cómo todo lo que he aprendido, todo lo que he leído, todas las formaciones que he hecho, todo siento que ha sumado a la hora de poder enfocar a través de la facilitación sistémica, el poder llevar la ayuda, la profesión al mundo empresarial y de organizaciones.